¿Listos? Vamos a meternos de lleno a la caja de herramientas de los grandes narradores. Hoy vamos a descubrir ese secreto que hace que una historia se nos quede grabada para siempre. Y no es la trama, ni siquiera los personajes. Es algo mucho más profundo. Son los cimientos invisibles que lo sostienen todo. A ver, pensemos un momento en esa novela o esa película que no podemos sacarnos de la cabeza. ¿Qué es lo que la hace tan especial? La clave, fíjense, no está a simple vista. No es solo lo que pasa o lo que dicen. La clave está en su arquitectura oculta. Y aquí las tenemos, las dos herramientas maestras con las que se construye cualquier mundo de ficción, el tiempo y el espacio. Son, literalmente, los pilares sobre los que se levanta cualquier gran historia que se nos ocurra. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Porque no estamos hablando de simples técnicas, sino de los elementos que le dan ritmo, atmósfera y significado a un relato. Son casi invisibles para quien lee o mira, pero son absolutamente fundamentales para quien crea. Empecemos con la primera parte de este kit de herramientas. El tiempo. Y esto es mucho más que un simple había una vez. Es la manera en que un autor se convierte en un verdadero maestro del reloj, manipulándolo a su antojo para atraparnos por completo. Bueno, aquí está la primera gran decisión para quien escribe. ¿Se cuenta la historia en orden, de la A a la Z, como pasaron las cosas, o se juega con la cronología? Este desorden narrativo, cuando se usa bien, es una herramienta increíble para enganchar, porque nos va soltando las piezas del rompecabezas poco a poco. Un ejemplo clásico de esto es la técnica in medias res, que en latín significa en medio del asunto. O sea, la historia nos avienta directo al conflicto. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué va a pasar después? Bueno, para eso están los retrocesos, los famosos flashbacks. Y los anticipos, esas pistas sutiles que nos van guiando. Ahora, en una historia hay dos tipos de tiempo. El primero es el más sencillo de entender, el tiempo objetivo. Es el tiempo del reloj, del calendario, los minutos, las horas. Es constante y es exactamente el mismo para todos los personajes. Pero aquí es donde ocurre la magia. El tiempo subjetivo es cómo un personaje siente que pasa ese tiempo objetivo. Ya no es lo que marca el reloj, sino lo que marca el corazón. Es el tiempo emocional, que es único para cada quien. Todos hemos vivido esto, ¿a poco no? Una plática increíble de 1 hora se siente como si fueran 5 minutos, pero una junta aburridísima de 1 hora se siente como una eternidad. Esa es justo la sensación que los autores usan para conectar con nuestra propia experiencia de vida. Exacto. Tal como dice esta cita, el tiempo se estira o se encoge dependiendo de lo que siente un personaje. Un momento de muchísima angustia parece eterno, uno de pura felicidad se va en un suspiro. Y eso, sin necesidad de muchas palabras, nos revela todo sobre su estado mental. Es que, piénsenlo así, quien escribe tiene una especie de control remoto para el tiempo. Puede poner la acción en cámara lenta para un momento de máxima tensión, para que lo sintamos a fondo. Puede usar el avance rápido, lo que se llama elipsis, para saltarse meses de rutina que no nos interesen. Y claro, puede darle a rebobinar con un flashback para darnos justo esa pieza de información que lo cambia todo. Ok, pasemos ahora a la segunda herramienta fundamental de este kit, el espacio. Si el tiempo es el cuándo de una historia, el espacio es el dónde. Y como vamos a ver, nunca, pero nunca es solo un fondo decorativo. A veces es un personaje más. Esta cita de Robert Louis Stevenson es perfecta, ¿no creen? Los espacios en la narrativa tienen voz propia. Una mansión en ruinas no es solo un edificio, nos susurra historias de fantasmas. Una costa con tormenta no es solo geografía, nos grita que puede haber un naufragio. El espacio crea expectativas. Y al igual que con el tiempo, el espacio también tiene dos caras. El espacio objetivo es el mundo físico, una ciudad real, una casa, un bosque. Pero el espacio subjetivo es el paisaje interior del personaje, sus sueños, sus miedos, sus recuerdos, que muchas veces son más importantes que el lugar físico donde está. Miren, el espacio narrativo es muchísimo más que un simple fondo. Puede definir a un personaje solo por el lugar que habita. Puede crear una atmósfera de terror o de paz y, sobre todo, puede reflejar su estado mental. Piénsenlo, una habitación desordenada muchas veces nos dice más del caos interno de un personaje que cualquier diálogo. Entonces, ¿cómo se usa bien el espacio? Pues no puede ser un simple adorno, tiene que ser necesario para la trama. Y debe ser único, memorable. O sea, en lugar de usar el típico callejón oscuro para una escena de misterio, ¿qué tal un invernadero abandonado en plena noche? El espacio debe estar tan conectado a la historia que no nos la podamos imaginar en otro lugar. Y aquí están las trampas que hay que evitar.
El error más común es detener la acción de golpe para darnos una descripción que parece sacada de un folleto turístico. La descripción del lugar tiene que estar integrada en lo que está pasando. Debe sentirse mientras la historia avanza, nunca detenerla en seco. Muy bien, ya vimos las dos herramientas por separado. Ahora, en esta parte final, vamos a unirlas para entender el principio más importante de todos, la regla de oro que gobierna cómo se usan. La pregunta clave es, ¿cómo se equilibra el tiempo y el espacio? ¿Cómo se logra que trabajen juntos en armonía? Bueno, pues Ian Forster, un verdadero maestro de la novela, nos dio una de las respuestas más brillantes y que siguen vigentes. Forster dice algo increíble, que nuestra vida tiene dos ritmos. Uno es el tic-tac del reloj, la simple secuencia de eventos uno tras otro. Pero la otra vida, la que de verdad importa y la que recordamos, se mide en valores, esos momentos de intensidad emocional que nos definen. Pero aquí viene la advertencia crucial. Una historia que solo se enfoca en esos momentos intensos, sin una línea de tiempo clara que los conecte, se vuelve un caos, se vuelve incomprensible. Necesitamos la estructura del reloj para que esos momentos de emoción tengan sentido y peso real. En resumen, una gran historia lo necesita todo. Necesita la estructura del reloj para darnos el cuándo pasan las cosas, pero también necesita el corazón, los valores, para mostrarnos el por qué esos momentos importan. Es la fusión de estas dos cosas lo que crea una experiencia realmente poderosa. Y esto nos lleva a la regla de oro, la más importante de todas. Todas estas técnicas, todo este juego con el tiempo y el espacio, nunca deben ser un simple adorno para lucirse. Cada decisión tiene que servir a la historia. ¿Por qué empezar a la mitad? Porque sirve a la intriga. ¿Por qué describir esta habitación así? Porque define al personaje. Al final, la historia siempre manda. Así que la próxima vez que nos metamos en una historia, ya sea un libro, una serie o una película, miremos más allá de la trama. Pongamos atención a cómo el tiempo se acelera o se detiene. Sintamos cómo los espacios nos provocan algo y preguntémonos, ¿cómo están usando estas herramientas para atraparnos? La respuesta, se los aseguro, nos va a sorprender.